Mayor Keyhole, como autor del libro Los platillos voladores son reales, ¿cuál es su opinión de estas nuevas observaciones de objetos no identificados? Con todo el respeto que merece la Fuerza Aérea, creo que algunos de ellos probarán que tienen un origen interplanetario. Los platillos voladores han invadido nuestro planeta. En los años 50, casi todas las películas de ciencia ficción presentaban platillos voladores involucrados en la destrucción interplanetaria. Viendo hacia atrás hoy, estos encuentros parecen cómicos, hasta ridículos, pero es importante recordar que en ese tiempo, muchos norteamericanos sentían que ese tipo de platillos voladores eran una amenaza real. En esa época, me daba cuenta de que ciertamente no éramos la única civilización en este universo o galaxia. La primera observación de un platillo volador conocida fue reportada en junio de 1947 por el piloto Kenneth Arnold, que vio varias naves en forma de disco. Y 3 semanas después hubo un accidente misterioso cerca de Roswell, Nuevo México. Mi padre tenía entrenamiento especial en la investigación de accidentes aéreos y sabía lo que estaba viendo. Y lo que vio no era una nave normal. De niño, el doctor Jesse Marcel vio con sus propios ojos escombros del lugar del accidente. Su padre, un oficial de la inteligencia del ejército, llevó algunos de los restos del accidente a casa. Trajo los restos. Los miramos regados en el piso de la cocina. Ahí estaban, como un material plástico de baquelita negro. Había hojas de metal y había barras que tenían un símbolo purpúreo escrito a lo largo de sus márgenes. El final de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de observaciones de platillos voladores pueden ser más que una coincidencia, según algunos expertos en aviación, que creen que varios platillos tienen un origen terrestre. Los alemanes han estado trabajando en una nave circular y al final de la Segunda Guerra Mundial la pudieron haber traído de Norteamérica. Y nuestros ingenieros se podría decir que hicieron un mejor modelo de esa nave. Hay evidencia de que desde 1941, los ingenieros alemanes han construido y probado con éxito sofisticadas naves que se asemejan a los platillos voladores. Después de la guerra, algunos de los diseñadores en aeronáutica más importantes se mudaron a Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y la Unión Soviética. ¿Trajeron sus planos de platillos con ellos? Aparentemente sí. Estas son extrañas imágenes no clasificadas de una nave con forma de platillo construida y probada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica y apodado el Autoabro. Una investigación de encuentros desenterró el prototipo original del Autoabro, que estaba olvidado en un hangar en las afueras de Washington, D.C. El Autoabro se desarrolló a fines de los años 50, como un vehículo experimental de prueba para despegues verticales y aterrizajes. Tenían la intención de crear una nave que volara a las altitudes de una nave normal y a velocidades máximas de 480 kilómetros por hora. Puede decir que fueron construidas por extraterrestres o pudo haber sido por humanos. Usted sabe, y es más probable que uno de los gobiernos más poderosos del mundo, el soviético, el norteamericano, el británico, haya construido algo así. Hay otras indicaciones acerca de que los militares tenían planes ambiciosos para el diseño de un platillo volador. La grabación que está viendo no es ciencia ficción, es una grabación que se ve raras veces de un entrenamiento de la Fuerza Aérea. Fuego, la última arma. No es fantasía, ni es necesariamente una mirada exacta del futuro, ya que nuevos descubrimientos pueden alterar nuestro curso. Además de las grabaciones y los documentos, hay unos cuantos testigos que se han atrevido a hablar públicamente. En 1967, en la base MacDill de la Fuerza Aérea en Florida, Jack Pickett y un amigo hicieron un sorprendente descubrimiento. Estábamos cerca de un área restringida de la base y de repente vimos 4 naves estacionadas allí afuera y nuestra reacción inmediata fue: ¡Oh, Dios! Son platillos voladores, de verdad existen esas cosas. Como editor del periódico de la base, Pickett pidió autorización para escribir un artículo y publicar fotografías de los platillos voladores que había visto. Me llamaron a la oficina del general adjunto. Fue a un cajón del archivo y sacó muchas fotografías. Entonces él tomó las fotografías y las puso en una larga mesa, de forma que yo pudiera verlas. Bueno, por supuesto, mi interés se reavivó al instante cuando empecé a ver literalmente cientos de fotografías de todos tipos de platillos voladores, conocidos y desconocidos. George Filer es un antiguo oficial de la inteligencia de la Fuerza Aérea que ha entrevistado a Jack Pickett. Cree que la historia de Pickett es genuina y muy significativa. Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puede mantenerse en secreto algo durante 50 años? Yo señalo que el cazador furtivo F-117 se mantuvo en secreto aproximadamente 10 años.
Y la mayoría de nosotros no sabíamos que existía hasta que el gobierno liberó la información. Le pregunté decididamente no solo si de ahí venían las historias de los platillos voladores, sino si estos eran los platillos voladores, y él me respondió que sí. Bueno, estaba atemorizado, realmente no podía creer lo que estaba viendo. En algunas de esas fotografías había muchas naves, y todas eran identificables fácilmente como lo son las fotografías de la Fuerza Aérea. Y le pregunté, bueno, ¿qué tan alto y qué tan rápido pueden ir esas cosas? Se escuchan tantas historias. Y me dijo, bueno, esta nave en particular podría ir lo suficientemente rápido y alto como para hacer un vuelo espacial. Y yo no tenía ni la menor idea cuando él me estaba contando esto que no pasaría mucho tiempo para que las declararan no existentes. De modo interesante, en los días anteriores al descubrimiento de Pickett de los platillos en la base MacDill, había habido una racha de observaciones de ovnis en el área. ¿En dónde se conectaban los dos acontecimientos? Tal vez nunca lo sepamos, porque no solo se negó a Pickett el acceso a las fotografías, sino que la Fuerza Aérea comenzó a negar su existencia. Esta es una ilustración de una de las más grandes que estaba estacionada allí. De hecho, era la más grande. Medía cerca de 33 metros. 22 años después de sus observaciones iniciales, Pickett ha lanzado una campaña personal para que las fotografías dejen de ser secretas y se den a conocer. Cuando empecé a escribir, empecé a recibir respuestas a mis cartas. No tenían ni la menor idea de lo que les estaba hablando. Recibí cartas de oficiales de alto rango diciendo que no tenía ningún informe de que hubiera existido una nave como esa. Así que supe que nuevamente era un secreto. Pero, ¿por qué mantener secretos sobre un proyecto de hace 2 décadas que utilizaba tecnología de la Segunda Guerra Mundial? Algunos investigadores creen que se debe a que los proyectos de los platillos voladores siguen y que la tecnología utilizada para construirlos no viene de un país extranjero, sino de una civilización extraña. Los especialistas en ovnis creen que el accidente de Roswell no fue el resultado de un proyecto de platillos militares, sino el nacimiento de uno. Esos restos de Roswell fueron transportados a la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea por una razón. Wright-Patterson tenía algo único para nuestro gobierno, que era la Organización de Inteligencia Técnica, la llamada TED-2 o la División de Tecnología Extranjera. Este es el tipo de divisiones que habría sido apropiado usar para la investigación de ovnis. De hecho, en los años que siguieron al accidente de Roswell, 3 antiguos empleados del gobierno en el campo Wright solicitaron patentes norteamericanas para platillos voladores. Pero esto fue 40 años antes de que cualquier empleado del gobierno afirmara públicamente no solo que el ejército probaba platillos voladores, sino que estos han sido creados con tecnología robada de naves extraterrestres capturadas. En una extraña entrevista con Encuentros, el ingeniero en aeronáutica espacial Bob Lazar afirmó que había formado parte de un equipo de suplanto de ingeniería inversa a un platillo volador de origen desconocido en el Área 51 de Nevada. Nuestro trabajo era básicamente ver estos discos rescatados, y digo rescatados porque no sé realmente de dónde vienen, si nos fueron dados, si los encontramos, si los derribaron, pero nuestro grupo básicamente estaba para hacer ingeniería a la inversa. Esto es empezar con un producto terminado e ir de vuelta para ver cómo fue fabricado, y tratar de duplicar alguna de esa tecnología con materiales terrestres. La pregunta ya no es si existen. Extrañas naves experimentales están siendo piloteadas en nuestra atmósfera. La nueva pregunta es, ¿cuántas de estas son nuestras? ¿Cuántas fueron creadas con el sudor del esfuerzo humano? ¿Y serán algunas de estas parientes terrestres de una nave extraterrestre capturada? Así que hay algo allá afuera que las personas están viendo. Y la pregunta, por supuesto, es ¿a quién pertenecen? Muchas personas dicen que son del espacio exterior, pero muy bien podrían ser de este mundo.